Gloria sea al Señor, hermanos. Vamos a entrar a la palabra, hermano. Quiero que abra su Biblia en la epístola de Santiago. Gloria al Señor, capítulo 1, verso 19 y 20. Vamos a leer estos dos versículos solamente, hermano, ya que son solo dos versículos, pero hermanos, la palabra de Dios tiene mucho de qué hablarnos en estos dos versículos, sencillos pero poderosos. Amén. Gloria sea al Señor. La epístola de Santiago, bendito Dios. Aleluya. Capítulo 1, versos 19 y 20. Cuando usted lo tenga ahí, me puede confirmar con un amén. ¿Todo lo tenemos? Santiago, capítulo 1, versos 19 y 20. Y leemos la palabra de Dios honrando a los tres poderes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Leámoslo una vez más. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Vamos a hablar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos honra y te damos gloria. Reconocemos, Padre amado, que estamos en este lugar porque así a ti te ha placido, ha sido tu misericordia, ha sido tu gracia, ha sido tu favor. Dios amado, la que nos ha concedido estar en este lugar, Padre. Nos hemos reunido, Dios amado, hemos cantado, hemos adorado a tu nombre, Dios mío. Hemos levantado súplicas, ruegos, Padre, para suplicarte tengas misericordia de nosotros, Padre. Y en esta hora, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te rogamos y te suplicamos que nos hables a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, que el Espíritu Santo, el que guió, el que inspiró a tus siervos los santos para escribir tu palabra, ese mismo Espíritu Santo nos guíe y nos redarguya, Padre, a cada momento, nos convenza de pecado, de tu justicia y de tu juicio. Espíritu Santo, toma el control de este lugar, de la vida de cada uno de mis hermanos, Padre amado, y que seas tú llevando honra y llevando gloria en esta hora, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Tome su asiento, hermano, por usted que está de pie, aleluya. Gloria sea al Señor, hermano. El día de hoy vamos a estar estudiando un poquito en la epístola de Santiago, hermanos. Gloria sea al Señor. Como mensaje, hermano, sencillo, yo le he puesto con la ayuda del Señor consejos para obrar conforme a la justicia de Dios. Aleluya. Consejos para obrar conforme a la justicia de Dios. Ese es el título del mensaje, hermanos. Pero a manera de introducción, hermano, yo quiero hablarle un poco de la epístola y del escritor, hermanos, Santiago, hermano del Señor, también conocido como Jacobo, se lo conoce también en la palabra, en los evangelios se menciona con ese nombre, pero ya aquí, hermano, ya está traducido como Santiago, que es el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fue el pastor en la iglesia de Jerusalén, fue uno de los líderes, de los pilares fundamentales cuando la iglesia primitiva comenzó. Amén. Y en esta ocasión, hermano, Santiago escribe esta epístola dirigiéndose a los cristianos judíos que estaban en la dispersión en las áreas de Palestina, pero también, hermano, a todo aquel cristiano que estaba en la dispersión alrededor de la ancha faz de la tierra, o sea, para todo cristiano que estaba en el mundo. Para eso escribió la epístola de Santiago. Amén. Esta epístola se escribió, hermano, gloria sea al Señor, probablemente, dice la historia, en el año 49 después de Cristo, antes del concilio en Jerusalén, después, en el año 50 después del concilio en Jerusalén, después de Cristo, se escribió esta epístola. ¿Cuál fue el propósito de esta epístola, hermano? El propósito fue, como usted, yo sé que usted es lector de la palabra de Dios, se puede dar cuenta que
el apóstol Santiago se atreve, hermanos, a encarar o a desafiar, en otras palabras, hermano, hacer un contraste y comparación del evangelio verdadero o de la conducta de un cristiano verdadero y la hipocresía de alguien que profesa y que dice ser cristiano pero no lo vive o no lo demuestra en su manera de vivir. Es el propósito de Santiago, hermano, en esta epístola. O sea, desafía y encara, hermano, clara y categóricamente lo que es ser un cristiano verdadero, lo que es vivir la palabra, lo que es tener fe y lo que es vivir la fe, porque una cosa es tener y otra cosa es vivirla también. Y por eso le escribe Santiago, hermano, porque si usted y yo somos realistas, hermano, y nos incluimos, el mundo está lleno de hipocresía, hermano. Podemos darnos cuenta en los políticos, en los presidentes, que prometen puentes donde no hay ríos, y si no hay ríos, prometen hacerles ríos también. Pero usted se da cuenta que después la pura palabrería, hermano, fue vana. No se cumplió, siempre hubo hipocresía, falsedad detrás de todo lo que ellos hablaban. Y muchas veces, hermano, y en esta ocasión, Santiago, a través de esta epístola, no se está dirigiendo, hermano, a los del mundo, se está dirigiendo específicamente a los cristianos, a usted y a mí. ¿Por qué? Porque eso exactamente está aconteciendo, hermano, y me incluyo yo en la iglesia del Señor. Muchas veces hablamos, profesamos, decimos una cosa, pero vivimos otra. Así es. Ahora, ¿por qué le hablo de esto, hermano? ¿Por qué? Porque Dios me habla a mí, hermano. Dios me habla a mí a través de su palabra y me dice, me confronta, me desafía y me dice, este es el evangelio verdadero, esta es la conducta de un verdadero hijo de Dios. Amén. Y yo medito y digo, es verdad, no lo estamos viviendo. Y yo medito y digo, sí, es cierto que estamos muchas veces llenos de hipocresía y profesamos ser hijos de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito es Dios. Pero ya en el verso 19, hermanos, Santiago en los versículos anteriores está hablando, hermano, acerca de la tentación, del pecado, cómo se origina el pecado, cuál es su origen. También está hablando y dice que Dios no es el culpable, tampoco el diablo es culpable de que usted y yo pequemos. El diablo nos incita, Dios no tienta a nadie, dice en los versículos anteriores, y que muchas veces nosotros nos atrevemos a culpar a alguien y muchas veces no admitimos nuestras propias responsabilidades o consecuencias de lo que nosotros hacemos. Amén. Pero ya en el verso 19, hermanos, y en todo el contexto más adelante y anterior, se está refiriendo o está haciendo énfasis en lo que es el cristiano y la palabra. Pero como el mensaje que hoy, con la ayuda del Señor, hermano, quiero que usted se guarde en su corazón, es consejos para obrar conforme a la justicia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el verso 19. Vaya conmigo ahí, hermano. Dice Santiago, mire bien, inspirado por el Espíritu Santo: por esto, mis amados hermanos, ahí nos vamos a detener por un momento, hermano. Quiero que notemos algo interesante, cómo él se dirige. Dice, mis amados hermanos, por esto, o sea, por lo que él viene hablando en el contexto anterior. Dice, por esto, mis amados hermanos, o sea, vemos en él ese reflejo, ese profundo amor por los hermanos, por usted y por mí, hermanos. Aunque esa carta, le digo, fue dirigida en los tiempos antiguos y hoy en día también está dirigida para usted y a mí, porque ese está abierto para todos los cristianos. No es una carta específicamente como por ejemplo en las iglesias Apocalipsis o en las iglesias a los Efesios, a los Corintios, son específicamente dirigidas a una iglesia. Pero en este caso, hermano, es dirigido a todo cristiano. Amén. Y dice, todo hombre sea pronto para oír. Ahí nos vamos a detener. 3 consejos, hermano, interesantes que nos da en este versículo. Dice, todo hombre, o sea, notamos, o lo que la palabra de Dios nos está dando a entender,
es que no hay acepción, sino que directamente y claro, Santiago dice, todo hombre, o sea, no nos está dando una opción de usted y yo, si hemos creído, si hemos profesado esa fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, esto es para nosotros, y nos dice, todo hombre. Y cuando habla la palabra de Dios de hombre, está refiriéndose a la humanidad también, o sea, mujer y hombre. Niños, niñas, ancianos, ancianos, mujeres, varones, pobres, ricos. Y Santiago dice, todo hombre, sea pronto para oír. La palabra pronto, hermano, en este versículo se refiere se traduce como listo, dispuesto, como rápido y diligente. Entonces, y luego continúa diciendo, para oír. O sea, ¿qué nos da a entender Santiago? Dice que todo hombre, o sea, toda persona esté listo, esté dispuesto, sea rápido y sea diligente para oír. Primeramente, ¿por qué? Porque usted y yo necesitamos oír más que hablar. ¿Por qué cree que Dios nos dio solamente una boca y nos dio Dios dos oídos? Para que oigamos más y hablemos menos. ¿Se imagina que nos hubiese dado dos bocas y nomás un oído, hermano? Así es. No hubiera quien nos parara, hermano. Si así con una boca que Dios nos ha dado, hermano, muchas veces hacemos pedazos y hacemos y deshacemos, hermano, con una sola boca. Dice, sea pronto para oír, o sea, sea diligente, sea rápido, sea listo, esté dispuesto para oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y una de las cosas, hermano, que usted y yo tenemos que entender, que nosotros como hijos de Dios, cuando vamos a hablar con Dios, siempre tenemos que estar dispuestos a oír a Dios. No solamente hablar, no solamente llegar a la presencia de Dios y empezar con una lista entera mencionándole las necesidades a Dios, ni las cosas que nos están aconteciendo, sino que usted y yo tenemos que acercarnos también para oír, para estar dispuestos, para estar diligentes a lo que Dios tiene que decirnos a través de la palabra y a través del Espíritu Santo cuando estamos hablando con Dios. Amén. Tenemos que estar diligentes, dispuestos para oír a Dios. Mire bien lo que dice Proverbios, hermano, nos dice que debemos escuchar a Dios. Proverbios 4, 20, 22. Gloria sea al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bendito es Dios, amén. Sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra de Dios, hermano. Gloria sea al Señor. Proverbios 4, 20. Capítulo 4, versos 20 y 22. Mire este consejo que nos da Dios, mire a través de este proverbio, a través de la palabra. Lo tenemos, Proverbios 4, versos 20 al 22. Escuche bien, esto es para usted y para mí. Hijo mío, ¿qué cosa? Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo, hermanos. Mira bien lo que Dios está diciendo a través de Proverbios. Dice, hijo mío, está atento, o sea, está dispuesto, está pronto para oír. Sé diligente para oír, dice, mis palabras. Y luego dice, inclina tu oído a mis razones. ¿Por qué? Porque las razones, hermano, que usted y yo tenemos, no son las razones que Dios tiene. Por eso la palabra de Dios dice allá en Isaías capítulo 55, hermano, que los pensamientos de nosotros no son como los pensamientos de Dios, que los planes de Dios no son como los planes de nosotros. Los pensamientos de Dios son diferentes, las razones de Dios son diferentes. Tenemos que nosotros disponer nuestro oído, estar diligentes a la palabra de Dios para recibir los consejos
de Dios que nos da a través de su palabra. Para eso debe estar nuestro oído diligente, dispuesto para recibir y oír el consejo de la palabra de Dios. Y el verso 21 dice: no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Dice, mira bien, si le hiciéramos caso, hermano, a lo que la palabra de Dios dice, nos evitaríamos muchos de tantos problemas, hermano, y de tantas aflicciones que sobrevienen, hermano, por muchas veces por nuestra negligencia, por nuestra desobediencia. Dice, no se aparte de tus ojos la palabra de Dios. Esa es la que no debe apartarse de nuestros ojos, que esté guardada en nuestro corazón. Dice, porque son vida a los que la hallan, o sea, no para todos. Aquí, hermano, en la palabra de Dios hay vida simplemente para aquellos que la buscan y la hallan. Amén. Porque el que no busca no va a hallar. Así de sencillo. Y el que busca va a hallar. ¿Qué va a hallar? Vida, hermano, en la palabra. Dice, y medicina para todo su cuerpo. Para toda enfermedad, para toda aflicción, para todo problema, situación, hermano. Esa es la medicina, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando nos habla, también, hermano, eso nos es medicina para nuestro cuerpo, para nuestra alma y para nuestro espíritu también. Amén. Gloria sea al Señor. Vaya un poquito más atrás, hermano. Gloria sea al Señor. Mire bien, el que presta el oído, o el que está dispuesto con su oído para oír a Dios, es considerado sabio. O el hecho de que tú prestes tu oído o inclines tu oído para escuchar a Dios, te hará cada día más sabio, hermano. Mira lo que dice Proverbios capítulo 1 verso 5. Proverbios un poquito ahí atrás, hermanos. Proverbios capítulo 1 verso 5. El que inclina el oído, hermano, para la palabra de Dios, ese será sabio cada día. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén, gloria a Dios. Entonces oiga bien lo que dice Proverbios 1 y verso 5. Oirá el sabio y aumentará ¿qué cosa? El saber. Y el entendido adquirirá consejo. Mire lo que dice este proverbio. Oirá el sabio. O sea, nota bien lo que está diciendo. Oirá el sabio quiere decir que así usted y yo tengamos sabiduría, no tenemos la suficiente sabiduría para decir yo no necesito más. Dice, oirá el sabio y aumentará el saber. O sea, que entre más usted y yo oigamos, escuchamos la palabra de Dios, escuchemos el consejo del hermano, siempre y cuando vaya conforme a la palabra de Dios, cada día nos vamos a hacer más sabios, hermano. Pero el que es altivo, hermano, muchas veces el que es altivo, o el que no le gusta recibir consejo, ni reprensión, ni admitir, hermano, que se ha equivocado, nunca va a llegar a ser sabio, porque va a ser sabio según su propia opinión. Nunca va a llegar a ser sabio, hermano, conforme a la palabra de Dios. Porque el que es sabio, según la sabiduría del mundo, según la sabiduría humana, hermano, la Biblia, clara y categóricamente lo nombra como un tonto. Así de claro, hermano, a la sabiduría humana. Pero el que se hace sabio, hermano, conforme a la sabiduría de Dios, hermano, esa no tiene precio, hermano. Esa es la sabiduría que usted y yo tenemos que buscar. Amén. ¿Cómo podemos aumentar esa sabiduría que Dios nos ha dado? Cada día que nosotros escuchemos el consejo de la palabra de Dios, cada vez que escuchemos lo que el Espíritu Santo nos dice, estamos adquiriendo sabiduría. Porque muchas veces la palabra de Dios o el Espíritu Santo, hermano, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando estamos orando o cuando estamos hablando con Dios, el Espíritu Santo le habla y le reprende en ciertas cosas. Pero uno como que a veces quiere evadir al Espíritu Santo y no quiere reconocer el error o en lo que uno está fallando, o la reprensión del Espíritu Santo o de la voz de Dios que le está haciendo. ¿Por qué? Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión y no queremos admitir, no queremos recibir consejo, no queremos recibir opinión de alguien más. Y muchas veces nos acontece, hermanos, que
Muchas veces nosotros creemos saberlo todo. Cuando el hermano o la hermana viene a darnos un consejo, no, dice usted que me va a tener que decir a mí. Vaya y arrepiéntase y luego si venga a hablar conmigo. Así respondemos a veces. Pero lo que no entendemos, hermanos, que cuando Dios nos quiere hablar, no importa el medio que Dios nos esté hablando, usted y yo tenemos que discernir, hermano, si esa palabra viene de Dios, porque también hay otras palabras, hermano, que no provienen de Dios. Usted y yo tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo para decir amén si este es de Dios. Y así no sea cierto, hermano, lo que a usted le estén diciendo, usted acepte, reflexione, medite en ello y reconozca si es verdad, haga un cambio. Sea verdad o sea falso lo que le estén diciendo, sea para bien o sea para mal, usted recíbalo con mansedumbre, con humildad. ¿Qué está haciendo usted? Está adquiriendo sabiduría cada día, hermano. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito es Dios. Volvemos ahí a Santiago, hermanos. Gloria sea al Señor. Santiago, volvemos ahí a la epístola de Santiago. Y vamos, hermano, a continuar leyendo lo que este versículo nos dice. Terminamos de leer donde dice: todo hombre sea pronto para oír, gloria sea al Señor. Y dice: tardo para hablar. Consejo número 2. Usted y yo también tenemos que ser tardos. La palabra tardo se traduce, hermano, como lento, sereno, tranquilo y dispuesto también. Eso significa la palabra tardo. Note el contraste, que para oír Santiago nos está diciendo seamos prontos, o sea, seamos diligentes, seamos rápidos, seamos listos. Pero para hablar nos está diciendo, nos muestra el contraste y nos dice sean tardos, nos muestra todo lo contrario. ¿Por qué? Porque, como le decía anteriormente, hermano, que a veces hablamos demasiado, hermano. Y a veces también delante de Dios, delante de los hombres, hablamos y decimos demasiado, hermano. Pero cuando ya nosotros reflexionamos y pensamos en lo que dijimos, ya no hay nada que hacer porque ya lo dijimos. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos mucho? Algo pasa, hermano, cuando usted y yo nos apresuramos a proferir, a hablar palabras, ya sea, hermano, delante de los hermanos, delante de los hombres o delante de Dios, hermano, algo va a pasar. ¿Por qué? Porque Santiago nos está advirtiendo, nos dice, sean prontos para oír, pero tardos para hablar. Mira bien lo que dice la palabra de Dios en Jueces, capítulo 11. Gloria sea al Señor. Jueces capítulo 11. Bendito es Dios. Vamos a ver qué pasa cuando usted y yo hablamos demasiado delante de Dios. Jueces capítulo 11, verso 30. Vamos a leer hasta el 35. Jueces capítulo 11. ¿Lo tenemos? Gloria sea al Señor. Bendito es Dios. Jueces capítulo 11, verso 30. Vamos a mirar, hermano, a través de la palabra de Dios, qué pasa cuando usted y yo nos la pasamos de hablantinos, hablando mucho. Por eso Santiago nos habla claro y nos dice, sean prontos para oír, pero lentos, serenos, tranquilos, para hablar. Amén. Jueces capítulo 11, verso 30, ¿estamos ahí? Mire bien, dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa y a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y la ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Se va poniendo difícil la situación. Vamos al verso 34, síganme ahí. Entonces volvió Jefté a Mizpa
a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Verso 35. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Amén. Mire bien, el contexto, hermano, los versículos anteriores nos habla de este varón Jefté. Dice que era un varón esforzado y valeroso, hermano, hijo de ramera. Pero ya en el verso 30, hermanos, Jefté hizo voto a Jehová, porque en los versículos anteriores, hermano, estaban provocando, estaban en un conflicto de guerra. No se había dado, pero ya estaba, hermano, esa guerra que estallaba. Pero aquí Jefté viene y habla demasiado, hermano. Hace voto a Jehová. Voto es proferir palabra delante de Jehová, o sea, hacer una promesa delante de Dios. Y en el tiempo antiguo, hermano, cuando se hacía un voto era irrevocable, o sea, era inquebrantable. Cuando usted hacía un voto delante de Dios, tenía que cumplirse, tal como usted dijo, hermano. ¿Para qué? Para que no sobrevenga el castigo de parte de Dios. Y aún hasta hoy, por eso Jesús, hermano, nuestro Señor nos advirtió, mejor dijo: no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, no juréis, que tú sí sea sí y tú no sea no. Así de claro. Dijo: porque si no has de cumplir, no jures, no prometas. ¿Por qué? Porque un voto delante de Dios se tiene que cumplir. Y lo que le acontece a este varón es que decide ir él como líder, liderar esta guerra, hermanos, contra los amonitas, liderando el pueblo de Israel, este varón. Y va a pelear contra los israelitas y le hace voto y le dice: si los entregares en mis manos, dice, todo lo que saliere, o lo que saliere de mi casa, dice, lo primero que salga de mi casa a recibirme, dice, te lo entregaré en holocausto, en ofrenda a ti. Quizás no pensó que es lo que iba a acontecer. No pensó en el momento que él iba a proferir o iba a hacer el voto delante de Dios. No pensó, se enfocó en lo que iba a hacer, o en lo que necesitaba él hacer, en la victoria que él quería obtener, hermano. Pero no se puso a pensar en las consecuencias o en la seriedad de lo que él estaba hablando. Y resulta que después, hermano, ya en el verso 32 dice que fue Jefté a pelear la guerra, y dice que Jehová los entregó en su mano. O sea, como él hizo voto delante de Jehová, y como Dios es fiel, hermano, a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel y cumple, hermano, sus promesas, y entrega, hermano, a los amonitas en manos del pueblo de Israel. Y entonces, como el que había hecho el voto era Jefté, y dice que después de vencer la guerra, después de obtener la victoria, dice, regresó a su casa, a Mizpa. Y cuando él regresa a su casa, él ve desde lejos y sale, dice, su hija única, sale corriendo a recibirle, con panderos, dice, con arpas, danzando de gozo, de felicidad, sabiendo que quizás su padre había triunfado o traía la victoria, y que ya su padre estaba de regreso en su casa. Era su única hija, hermano. Y dice que no tenía ni hijo ni hija. O sea, era la única que le quedaba. Y el verso 35 dice: y cuando él la vio, rompió sus vestidos. Ahí vino, hermanos, el remordimiento, el arrepentimiento. Pero que ya era tarde. ¿Qué había acontecido? Ya era tarde. ¿Por qué? Porque ya prometió delante de Dios, ya dio voto delante de Dios. Dice: cuando la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ya no tenía opción de retractarse, hermano, porque había dado palabra a Jehová, había dado voto delante de Jehová. Y como Dios cumplió,
él tenía que cumplirlo también. Dice que rasgó sus vestidos, hermano, le dio dolor, le dolió tanto, le conmovió tanto, hermano, haber proferido esas palabras, hermano, pero no le quedaba otra opción. ¿Se imagina lo doloroso que debió ser, hermano, para este varón? Imagínense, hermanos, el dolor que le causó a este varón de ser su única hija, y a pesar de eso, de ser su única hija, tampoco tenía más hijos, y tenerla que entregar en ofrenda, en holocausto a Jehová. ¿Qué aprendemos a través de esto? Y por esto Santiago, hermano, no se equivoca al decirnos que seamos prontos para oír y más tardos para hablar. Que escuchemos más a Dios en vez de venir y proferir palabra delante de Dios. Y muchas veces nos acontece igualitito lo que le aconteció a este varón Jefté, que cuando estamos en la presencia de Dios, o cuando estamos en la aflicción, cuando estamos en los problemas, hermanos, venimos delante de Dios y hacemos promesas y decimos, Señor, que aquí, que allá, que hasta aquí nomás, que ahora sí se acabó. Cuando estamos delante de Dios en el problema, en la aflicción, en medio de las situaciones. Pero gracias, hermano, a Dios y a Jesucristo su Hijo, que hoy, hermano, estamos en el tiempo de la gracia y Dios ha tenido misericordia, hermano, que muchas veces hemos hecho promesas delante de Dios, delante de la presencia de Dios, hemos proferido palabra, hemos quebrantado los votos, hemos quebrantado las promesas, pero aún seguimos con vida y aún seguimos de pie por la misericordia de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Se imagina, hermano, que Dios hubiese actuado o actuara con nosotros así como este varón, hermano? Si es que alguien no actuaba, la palabra de Dios dice clara allá en Deuteronomio, hermano, que los votos eran irremisibles, eran inquebrantables, hermano. Y donde no se cumplían, la ira de Dios, hermano, descendía ahí, hermano, porque no se cumplían los votos. Deberemos de darle gracias a Dios, hermano, por hoy estar en el tiempo de la gracia y darle gracias por su misericordia, hermano, cada día, hermano, de nuestras vidas. Porque es verdad, hermano, cuando oramos muchas veces nos pasamos de palabras, hermano. Muchas veces decimos, Dios te amo, y no es cierto. Muchas veces proferimos con nuestra boca, Señor, yo te amo, Señor, haz tu voluntad, pero con nuestras actitudes, con nuestra manera de vivir, demostramos lo contrario. Nos estamos rebelando contra la voluntad de Dios. Pero bendito es Dios, hermano, que Él es misericordioso. Amén, así es. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Qué tenemos que aprender, hermano? Por eso, lo que Santiago nos dice, hermano, nos cae, hermano, exactito, para que usted y yo escuchemos y recibamos esa palabra. Seamos tardos para hablar y pronto para oír, hermano, que delante de Dios, que no sean muchas nuestras palabrerías, está bien, pero que sean sinceras delante de Dios, hermano, porque Dios dice que escudriña la mente y el corazón y las intenciones del hombre, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito es Dios. Y mira bien, también Dios nos aconseja a no hablar mucho. Dios también, hermano, nos aconseja a través de su palabra a no hablar mucho. Vaya conmigo ahí rápidamente a Eclesiastés. Gloria sea al Señor. Eclesiastés, un poquito ahí adelante de Proverbios. Bendito es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos aconseja, amados hermanos, a que no hablemos mucho también. Eclesiastés capítulo 5, verso 1 al 6. Vamos a leer, hermano, lo que Dios tiene para decirnos en esta hora. ¿Estamos ahí, hermano? ¿Lo tenemos? Eclesiastés capítulo 5, verso 1 al 6. Escuche bien, mire bien lo que está diciendo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? Para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal.
No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Mire bien lo que dice Eclesiastés capítulo 5, verso 1 al 6. Está diciendo que cuando nos acercamos a la casa de Dios, a la presencia de Dios, dice, ten cuidado de tu pie. Guarda tu pie y acércate, dice, más para oír que para hablar, que para ofrecer sacrificio de los necios, hermano. En aquellos tiempos, hermano, lo que estaba aconteciendo era que muchos se acercaban, hermano, al altar de Dios a ofrecer sacrificios, pero, hermanos, no estaban viviendo una vida conforme a la justicia de Dios. Se acercaban con tanta palabrería, hermanos, a ofrecer alabanza, a ofrecer adoración a Dios, pero no había sinceridad en sus corazones, y por eso dice que nos debemos de acercar, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado, ser cuidadosos cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, hablar con Dios, y es mejor oírlo más, escucharlo más. Dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. O sea, de manera que usted y yo debemos analizar y pensar, reflexionar en las cosas que vamos a hablar, que vamos a decir delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. No dejes que tu boca te haga pecar, dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás, dice, que Dios se llene de ira contra ti? Si podemos estar mejor callados, escuchar más a Dios, ¿por qué preferir hacer promesas a Dios, hermano? Así como usted y yo quizás muchas veces le prometimos a Dios y luego se nos olvidó. No se nos olvidó la promesa que hicimos, sino que se nos olvidó cumplirla. Así es. Amén. Estamos fallando a Dios en esa área cuando prometemos y no cumplimos. Dice, no hagas que tu boca peque. Amén. Bendito es Dios. Volvemos ahí a Santiago, hermano. Gloria sea al Señor. Es el consejo que Dios nos da, hermanos. Bendito es Dios. Y luego dice, hermanos, continúa diciendo otro consejo. Consejo número 1 dice, sea pronto para oír. Segundo, tardo para hablar. Tercero, tardo para airarse, hermano. Lo que muchos quizás nos gusta. Quizás no aquí, pero en la casa, hermano, yo no lo sé. Pero Dios lo sabe. Cómo nos comportamos en nuestras casas, hermano, hermana, hijos, padres. Dios sabe cómo nos comportamos. Pero aquí este consejo dice, seamos tardos para airarnos. O sea, no demos lugar, seamos pacientes, seamos tranquilos, serenos para airarnos. Habemos muchos hermanos que rápidamente como lumbre en gasolina, hermano, cuando con una palabra, con un gesto, con una mirada nos encendemos de alma. Quizá entre esposos, los hijos con los padres. Quizá cuando el hermano nos dice algo, rápido, hermano, nos prendemos, nos entramos en ira, en enojo. Pero aquí Santiago dice, sé tardo para airarse. Ahora, ¿qué es la ira? Es una reacción legítima, o sea, una reacción natural, hermano, que todos por naturaleza la tenemos.
Todos tendemos a enojarnos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, hermano? Que la ira nos debe de dominarnos. O sea, usted y yo llevamos eso por naturaleza nosotros. Como nuestra naturaleza pecadora está dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda a dominar esa naturaleza pecadora. De igual manera, hermano, la ira es una reacción natural ante una situación injusta o cualquier otra situación. Muchas veces cuando nos hacen algo que no fue justo, nos airamos, es normal que nos enojemos. Pero Santiago dice, sean tardos, sean tranquilos para airarse, piensen las cosas antes de encender como lumbre con gasolina y se prendió el fuego. Amén. Gloria sea al Señor. Hay unas ciertas bendiciones, hermano, que el que tarda para airarse es el más entendido. Pareciese ser que no, hermanos. Pareciese ser que el más sabio, el más entendido es el que rápido se prende, o el que rápido se defiende, o el que rápido regresa a palabras, responde para defenderse. Pareciese ser que ese fuera el más sabio, fuera el más sutil, el más inteligente, el más sabio. Pero la palabra de Dios nos demuestra lo contrario. Mire bien lo que dice Proverbios. Volvamos ahí a Proverbios. Gloria sea al Señor. Proverbios capítulo 14, verso 29. Bendito es Dios. Lo maravilloso, hermanos, es que la palabra de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios siempre desafía, hermano, o siempre va en contra de la lógica humana, siempre. Porque como les explicaba, pareciese ser que el que más rápido se defiende es más inteligente, es más sabio. Pero miren bien lo que dice Proverbios 14, verso 29. ¿Lo tenemos? Dice, mire, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, el que es tardo para airarse, el que es más sereno para airarse, más tranquilo, el que le cuesta más para airarse, dice, es grande en entendimiento, o sea, es más sabio. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. O sea, el que se deja dominar por el espíritu de ira enaltece la necedad. O sea, se vuelve necio, se vuelve torpe, se vuelve rudo. ¿Se da cuenta cómo la sabiduría de Dios desafía la lógica humana, hermano? Porque muchas veces el valiente parece ser el que se defiende, el que responde cuando le dijeron algo y enseguida ya respondió, enseguida busca defenderse. Mire bien lo que dice Proverbios 16, viene un poquito ahí adelante, hermanos. El que tarda para airarse es el más valiente, hermano. No es valiente el que se defiende, no es valiente el que responde más fuerte, no es valiente que si el uno grita y el otro grita más fuerte, no es ese el valiente. Proverbios 16, 32, capítulo 16, verso 32, mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Miren bien lo que este versículo está diciendo. Dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, porque la sabiduría humana, hermano, lo tilda de fuerte aquel que se defiende, aquel que responde. Ese es el fuerte. Aquel que grita más duro, ese es el fuerte, según la sabiduría humana. Pero dice, el que es tardo para airarse, el que es más tranquilo, dice la palabra de Dios, ese es verdaderamente fuerte.
Fuerte es el que reconoce los errores, hermano, el que acepta, a pesar de que no sea real o no sea verdad lo que están diciendo, él acepta. Y luego continúa diciendo, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea, el que domina su mismo espíritu. Porque el que se deja dominar por la ira, hermano, ¿qué quiere decir? Que no está siendo dominado por el Espíritu Santo de Dios, o no tiene dominio propio de su mismo espíritu. Ese dice, el que se enseñorea de su propio espíritu, el que tiene dominio sobre sí mismo, dice, es más fuerte que el que toma una ciudad. Puede haber un valiente, hermano, que domine una ciudad entera, dice, según la sabiduría humana. Pero el que domina su espíritu, el que domina su propio ego, o sea, su propio yo, ese, dice, es más fuerte y más valiente que el que puede tomar una ciudad entera. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bendito es Dios. La ira justa, hermanos, tiene el lugar en nuestra vida, pero no debe dominarnos. O sea, lo que este versículo nos está diciendo, que siempre que usted y yo nos airemos o nos enojemos por algo que es normal, la diferencia es que usted y yo no nos dejemos dominar por el espíritu de la ira, sino que nos dejemos dominar por el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Y cuando usted y yo seamos dominados por el Espíritu Santo de Dios, hermano, siempre vamos a obrar conforme a la justicia de Dios. Por eso dice Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis. O sea, dice, enójate, está bien que te enojes, es tu naturaleza, pero no peques. O sea, no actúes, no obres, no ofendas a través de la ira, porque muchas veces a través de la ira, hermano, cuando usted y yo no dominamos nuestro espíritu o no nos dejamos dominar por el Espíritu Santo de Dios, hermano, a través de la ira podemos caer en muchos pecados. Podemos ofender al esposo, a la esposa, a los hijos, los padres a los hijos. Podemos ofender a los compañeros de trabajo. Muchos, hermanos, están o terminaron en una cárcel, terminaron en un hospital, muchos terminaron con su propia vida, muchos terminaron con la vida de sus compañeros, de sus amigos, de sus familiares. ¿Por qué? Por la ira. La ira los llevó al homicidio. Así es, amén. Muchas veces la ira, por cualquier situación en un matrimonio, lo puede llevar al adulterio, lo puede llevar a la fornicación. La ira lo puede llevar a la mentira. La ira lo puede llevar al engaño, lo puede llevar a la perdición, cuando nos dejamos dominar por ella. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos dominar por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Por eso en Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que cuando usted y yo nos airamos, pero nosotros somos dueños, o sea, dominamos de esa ira con el Espíritu Santo de Dios, eso nos va a conllevar a reconciliarnos con quien quiera que sea que estemos enojados, estemos disgustados, ya sea en el matrimonio, ya sea con los hijos, ya sea con un hermano, ya sea con un compañero de trabajo, ya sea donde quieran. Hermano, muchas veces yo he visto casos que aún la gente que anda en las tiendas, hermano, hasta con los cajeros se enojan. Que si no los atienden rápido, se enojan. Que si los atienden rápido, también se enojan. Por todo se enojan. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo como hijos de Dios? Reconciliarnos. A eso se refiere cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Cuando ya el sol se pierde, hermano, y usted quizá puede dormirse disgustado, puede dormirse airado, hermano, y quizá el día de mañana no puede despertar y se murió enojado y murió en pecado. Así de sencillo. Por eso dice Efesios 4, dice, airaos pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
Y dice también que la ira, ahí enseguida, da lugar al diablo, porque es el mismo contexto que va hablando. Dice, ni deis lugar al diablo, porque cuando usted se aira, hermano, abre puertas al diablo, y el diablo se le mete, hermano, y lo lleva a actuar, hermano, a hacer cosas que no van conforme a la justicia de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito es Dios. ¿Qué produce la ira? La ira estorba nuestras oraciones, hermano. Por eso allá en 1 de Timoteo 2:8 dice, todos los varones levanten manos santas, corazones limpios, de ira, de enojo, de contiendas. ¿Y qué está diciendo en otras palabras? Que si estamos llenos de ira, llenos de ojos, llenos de enojo, de contiendas, no va a ser escuchada nuestra oración. La oración va a tener estorbo delante de Dios. Es por eso que usted y yo, si tenemos algún disgusto, si nos hemos enojado, si nos hemos airado con alguien, con un compañero de trabajo, ya sea con el esposo, con la esposa, con sus hijos, los hijos con los padres, es necesario que nos reconciliemos. ¿Por qué? Porque la oportunidad de reconciliación es ahora, no mañana, porque el día de mañana no nos es garantizado, hermanos. ¿Qué produce la ira? También nos impide o nos priva, de las bendiciones espirituales. Si usted se recuerda de Moisés, hermanos, allá en Números capítulo 20, versos 10 al 12, dice la palabra del Señor que Jehová le dijo que hablara a la roca para que saliera agua de la roca y que el pueblo de Israel pudiera saciar la sed que traía. Pero como el pueblo de Israel, hermanos, murmuraba mucho, renegaba mucho de Dios, así como usted y yo muchas veces lo hacemos, y acusaba mucho a Moisés por causa de Dios. Y dice la palabra de Dios que Moisés se enojó de las tantas cosas, de las tantas murmuras que escuchaba del pueblo de Israel. Y Moisés dice que se enoja y golpeó la roca cuando Jehová le dijo que simplemente hablara a la roca. Y dice que golpeó la roca, pero como Dios es fiel a su palabra, dice que la roca fluyó agua. Pero el que pecó fue Moisés. Y dice la palabra de Dios que Moisés era un hombre manso, hermano, tranquilo, que era tardo para airarse. Pero es que hay situaciones, hermano, que nos quieren sacar de nuestro dominio propio, pero si le damos lugar al Espíritu Santo, siempre, hermano, terminaremos dominando la ira, el enojo y las contiendas a través del Espíritu Santo. Y ya por eso, hermano, en Deuteronomio capítulo 3, verso, gloria al Señor, 23 al 27, dice la palabra del Señor que Moisés ya se arrepintió de su enojo y rogaba al Señor, y Dios lo perdonó, pero hubo una consecuencia. Le rogó que le dejase entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio que Jehová se enojó, dice, o sea que Dios se enoja también, hermano, con nosotros. Pero ese enojo es santo, ¿sabía usted eso? Que ese enojo no es como nosotros que nos enojamos por cualquier cosa. El enojo de Dios o la ira de Dios es santo y es justo. Y dice que en una ocasión cuando Moisés estaba hablando con Dios, le dijo: Moisés, ya basta, ya, le dijo, no me hables más de este asunto. ¿Qué le pasó? Un momento, mire, de ira, que no pudo dominar su espíritu, lo llevó a ofender a Dios, y luego eso lo llevó a perder la bendición de entrar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. De igual manera a usted y a mí, hermano, una situación, una pequeña enojo, una pequeña ira, un pequeño disgusto, una pequeña contienda nos puede privar, hermano, de entrar al reino de los cielos, así de sencillo. Una sencilla cosa.
Porque una cosa nos lleva a otra, así es el pecado y así trabaja el enemigo, hermano. Una cosa nos lleva a otra, de esa otra más grave, a otra más grande, hasta que nos apartó del reino de Dios. Así como Moisés. Amén. Así que usted y yo, hermano, debemos tratar o debemos darle lugar al Espíritu Santo, hermano, que more en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que cuando haya estas situaciones, que siempre las van a ver, pero cuando usted y yo somos dominados por el Espíritu Santo, hermano, usted y yo, tranquilos. Nos vamos a irar, pero no vamos a pecar, así como dice Efesios 4:26. Amén. Ahora, ¿por qué no debemos airarnos? Ya casi vamos terminando. ¿Por qué no debemos airarnos? Y la respuesta está ahí en Santiago mismo. Regrese ahí conmigo en Santiago, gloria al Señor. En Santiago vamos a pasar al verso 20. ¿Por qué no tenemos que airarnos? ¿Por qué es mejor ser tardos para airarnos? La respuesta la tenemos en Santiago, capítulo 1, verso 20. ¿Lo tenemos? Mire bien, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es la respuesta, hermano. ¿Por qué usted y yo, como hijos de Dios, debemos procurar, debemos tratar, debemos ser tardos para airarnos? ¿Por qué? Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, en otras palabras, cuando usted y yo estamos airados, cuando usted y yo estamos enojados, no vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. No vamos a hacer las cosas conforme a Dios quiere. Cuando usted se enoja con su esposo, no va a tratar conforme Dios quiere que trate a su esposo. Cuando usted se enoja, varón, con su esposa, no va a tratar conforme Dios quiere que trate a su esposa. Cuando usted se enoja con sus hijos, no va a tratar a sus hijos conforme Dios le dice a través de la palabra que trate a sus hijos. Cuando los hijos se enojan con los padres, no van a tratar o no van a dar el debido respeto, la honra que la palabra de Dios les dice que deben dar a los padres. Cuando como hermanos en la fe nos disgustamos, nos airamos y nos dejamos dominar por la ira, por el enojo, hermanos míos, no vamos a darle el debido respeto, o no vamos a actuar, o no vamos a proferir las palabras adecuadas para el hermano o para la hermana. La vamos a terminar ofendiendo, la vamos a terminar sacando de la iglesia, quizá a través de una palabra que proferamos solo por causa del enojo. Por eso es necesario ser dominados por el Espíritu Santo, para echar fuera toda amargura, toda ira, toda contienda, todo enojo. Eso solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Amén, gloria a Dios. Amén. Por eso no tenemos que airarnos. ¿Por qué? Porque no vamos a actuar, escuche bien, recuérdese esto, en la ira, en el enojo no vamos a actuar o no vamos a hacer las cosas conforme Dios ordena en su palabra, en sus mandamientos. Amén. Gloria sea al Señor. Es inevitable, la ira dijimos que es una naturaleza que traemos, pero para eso ha venido Jesucristo, el Hijo de Dios, hermano, para deshacer las obras de Satanás, dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Para darnos dominio, hermano, poder y autoridad sobre este cuerpo, sobre esta carne de pecado, hermano, y que el Espíritu Santo sea el que domine, sea el que llene nuestras vidas cada día, hermano, cada rincón de nuestro cuerpo, de nuestra vida, y que sea dominado, hermano, por el Espíritu Santo de Dios. Y así, hermano, vamos a dominar esa ira, ese enojo, esas contiendas, y así, hermanos, vamos a ser prontos para oír, vamos a ser tardos para hablar, y vamos a ser tardos para airarnos. Y finalmente vamos a terminar actuando y obrando conforme a la justicia de Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Y termino aquí, hermanos. Póngase de pie y vamos a leer rápidamente Romanos, gloria al Señor. Busque Romanos, bendito es Dios. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 12, Amén. versos 19 y 20. Amén. Gloria a Dios.
¿Lo tenemos? Y aquí concluimos. Romanos capítulo 12, versos 19 y 20. Este consejo, hermano, la palabra de Dios siempre tiene consejos, hermano. Lo que pasa es que usted y yo no obedecemos. Lo que pasa es que usted y yo no inclinamos nuestro oído, y me incluyo yo, para oír a los consejos, a la sabiduría de Dios, a los mandamientos de Dios. Romanos 12, verso 19 dice, mire, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Verso 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén, gloria a Dios. Mira este consejo final que la palabra de Dios nos da. En los momentos o en las situaciones que hayan sido inevitables, que quizás nos hayamos disgustado, nos hayamos airado y no hayamos actuado conforme a la justicia de Dios, o muchas veces han actuado injustamente con nosotros, no hemos sido nosotros, pero nos han ofendido, se han airado, nos han proferido palabras de ofensa, quizá su esposo, su esposa, los hijos, los padres. Pero aquí, hermano, la palabra de Dios claramente nos dice, no busques vengarte, reconcíliate si es posible, pero y si no es posible, no busques vengarte, dice, sino que más bien dejar el lugar, o sea, dale el lugar que le corresponde a Dios, para que Él, con su justa ira y con su justo juicio, hermano, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice, y si tu enemigo, o sea, si al que te ha ofendido, hermano, ve y pídele perdón. Si quizás tú en un momento de ira, de enojo, ofendiste a alguien, pide perdón también. Hazlo amigo a tu enemigo, para que así, dice, sea avergonzado. Va a quedar en mal, hermano, cuando hermano, hermana, joven, niños, quizás en la escuela o donde quiera que sea, si alguien le ha ofendido, si alguien se ha irado contra usted sin usted haberle dado razón, pero usted, hermano, hermana, haga lo que Dios dice y será avergonzado aquel que ha obrado injustamente en contra de usted. Y dice el verso 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tenemos que vencer, hermano, todo lo malo, toda la ira, toda contienda, toda disensión, todo disgusto. ¿Con qué? Con el bien. ¿Cuál es el bien? La palabra de Dios, hermano. El Espíritu Santo de Dios siempre va a buscar hacernos bien. La palabra de Dios siempre va a buscar hacernos bien. No nos dejemos dominar por la ira, por el enojo, sino que seamos dominados por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Si lleves este mensaje, recuerde, mire, consejos para obrar conforme a la justicia de Dios. Ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Sencillos consejos, hermanos, pero que nos harán obrar conforme a la justicia de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Y aquí concluimos este mensaje, hermano. Gloria sea al Señor.